Noemí. ¿Qué pasa? Vos habla a los ancianos, confrontan a bueno, no lo confrontan, sino le hace la invitación a este pariente. El pariente dice, sí, yo compro la tierra. Y dice, pero te llevas a Noemí. Mejor ya no. Ok, todos de testigos que ya no quiere, entonces vos los redime. Y se casa con Ruth. Y finalmente viene ahí la descendencia. ¿Cómo le dejó la tierra a Noemí? La redimían para poder, acuérdate que la propiedad, cuando una familia se endeudaba, la vendían, ¿ok? Pero es una venta entrecomillada, porque tenía que regresar a la familia. Entonces, las hacían de su familia, compraban la tierra y la aprovechaban juntos. No tenía nada de dinero. No tenía nada. Entonces era lo mismo, ¿no? O sea, ese iba a quedar con la tierra de todos modos. Ajá, pero también con la familia, con Ruth. Y es de ahí de donde viene. Mí, ¿no? Ajá. Y entonces vemos cómo se conjuntan las dos historias, la macrocósmica y la microcósmica. A nivel macro, vemos cómo Dios proveyó todo este acontecer en una pequeña familia que finalmente iba a dar a David. Su descendencia venía y venía a David y consecuentemente a Jesucristo. Pero Y vemos, provisión. y además en lo individual les proveyó. No los abandonó. Una mujer moabita finalmente en la ascendencia de Jesucristo. ¿Ok? Entonces ahí se ve el actuar providencial de Dios. Vamos al caso de José. ¿Qué pasa con José? En el caso de José vamos a retomar más adelante la historia para hablar justamente de cómo juega la responsabilidad con la soberanía. Pero ahorita quiero que veamos cómo opera esa providencia de Dios en sus hijos. ¿Cómo vemos el resumen? El resumen es muy fácil. Génesis 50:20. Está hablándole a sus hermanos. Jacob acaba de morir. Ellos temían que José, el hermano a quien ellos habían maltratado, fuera a tomar represalias con el poder que tenía. ¿Por qué? Porque sus hermanos habían pensado mal contra él, lo habían querido matar. Después nuevamente providencialmente Dios no lo permitió. Pero ellos tenían ese miedo, porque sabían que habían actuado mal. ¿Sí? Había muerto Jacob. Era factible. Ellos pensaban que él ya no tenía que guardarle su vida. Pero ¿qué es lo que les dice aquí José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Finalmente, es la promesa de Dios. Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, una nación. Y Dios providencialmente, ahorita vamos a ver cómo lo hizo, pero había guardado a esa persona para que sirviera para conservar a la línea de descendencia de la promesa. Finalmente la promesa la había dado desde Adán, Génesis 3:15. Y de su simiente iba a haber una simiente, un descendiente que iba a salvar al pueblo. ¿Sí? ¿Cómo opera? La responsabilidad de estos hombres, de sus hermanos, ¿cuál era? Finalmente, Jacob había mostrado cierto favoritismo hacia José. ¿Y eso qué provocó? Celos de parte de los hermanos. Y también hemos de decir que José no actuó muy humildemente, que digamos, ¿no? Se mofaba de ellos, o sea, les expresaba, ¿cómo ven que se van a postrar ante mí? Entonces, obviamente, eso generó celos. Y ese celo llevó a ellos a querer matarlos. Finalmente no lo matan, lo venden como esclavo. Como esclavo, termina en la cárcel hasta que llega al lugar donde terminó. Pero, ¿qué sucede? Aquí lo vimos en Génesis 50:20. Dios obró providencialmente. Entonces, si nosotros nos fijamos en el texto que acabamos de leer, Dios no está diciendo que Él provocó la maldad de los corazones de los hermanos de José. No.
Esa maldad estaba en ellos. Esa maldad ellos la crearon. Ellos querían hacer mal. Pero ¿qué hizo Dios? Lo encaminó hacia bien. Esta soberanía de Dios actuando no va a eximir a los hermanos de José de su responsabilidad. Como individuos son responsables frente a Dios por ese mal que pensaron, por ese mal que hicieron. No van a poder llegar ante Dios y decir, oye, pero ve, José terminó siendo el instrumento tuyo para esa gran nación. No, ellos iban a ser responsables y ellos iban a contestar acerca de esa maldad que pensaron. Pero fue Dios el que lo usó para bien. Sus intenciones eran perversas. Fíjense, Génesis 37, 18. ¿No quieren acercarse? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, en su corazón no estaban diciendo, estamos obrando en favor de Dios para que conserve a un pueblo. No, su intención era esa, era la maldad de sus corazones, eso era lo que querían. ¿Qué sucedió? Dios obra providencialmente también en el corazón de Rubén, que dice, hey, no lo matemos, metámoslo en la cisterna. Y después vendámoslo como esclavo cuando ven pasar a los árabes. Lo venden como esclavo. Eso lo pueden ver en Génesis 37, 27 a 28 y 39, 1. Fue esclavo. Pasó una situación muy difícil. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Pero en qué calidad lo había comprado? En el 37, 27 y 28 lo dice, venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas, y lo llevaron a José a Egipto. Finalmente, una mera mercancía, ¿ok? Estuvo el favor de Dios con José, y gobernó José sobre la casa de Potifar. Sabemos la historia. La mujer de Potifar quería con él, lo forza, le quita sus vestiduras, lo acusa falsamente y termina en la cárcel. Génesis 39, 20. Pero, ¿dónde está ahí? Si no alcanzo a ver la responsabilidad. O sea, no alcanzo a ver en qué momento es responsabilidad y gracia. O sea, en el sentido de que, a ver, ellos lo vendieron. Ahí está la Y responsabilidad. esa es responsabilidad, pero es como si Dios transformara eso en bendición. O sea, como, no sé, o sea, como si usara tu actuar. Sí, se vale, ¿no? La responsabilidad para cumplir el propósito de Dios. Exacto. La responsabilidad. Pero, ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? sí, pero Acerca de cómo... también eso. Porque Dios es soberanamente perfecto y sabio. Dios lo decreta. Pero ¿qué es lo que sucede en el corazón del hombre? Esa inclinación del hombre hacia el mal, que lo lleva a hacer el mal, que cree que va a acabar con el enemigo. Finalmente, por ejemplo, cuando quisieron hacerlo con Jesucristo, creyeron que iban a acabar con un movimiento. Y no. Pero la maldad del corazón está. Ahí está la responsabilidad. O sea que en lugar de ponerte a orar y hacer lo que orar y depender de Dios, tú lo quieres hacer a tus fuerzas. Aún muchas veces es que depende a qué le llamamos oración, ¿no? O sea, porque hay gente que le llama oración a decretar, a decirle, Dios, cúmpleme esta palabra. Eso no es. No, orar, o sea, dejarle todo en manos a Él. Exacto. Finalmente, pero seguimos siendo seres falibles. Muchas veces en nuestro corazón hay una mala intención. Podemos estar haciendo lo correcto, pero con malas intenciones. Orando, pero Dios está permitiendo todo eso. Cuando tú Sí. estás obrando mal, o sea, cuando tú estás haciendo daño, Dios lo está permitiendo también. Claro, incluso lo ha ordenado. Todo lo ha ordenado Dios. Ahí está la soberanía de Dios. Ahorita vamos a, cuando ya hablemos bien de la responsabilidad, vamos a ver cómo es como una especie de moneda a ver, es como que tiene si- dos caras. Ajá.
en donde de un lado está la responsabilidad y del otro lado la soberanía. Y no las vemos, y no se pueden ver, no sabemos cómo está. Pero lo cierto es que están actuando. Y el hombre es responsable. O sea, cuando aquí vemos, ahorita vamos a seguir viendo otros casos, ¿no? Pero cuando aquí vemos el actuar de los hermanos de José, ellos no dijeron, oye, estamos prestando un servicio a Dios. No, ellos estaban obrando mal. Querían mal para su hermano. Querían deshacerse de su hermano. Incluso cuando lo venden, le dicen a su papá que él había muerto. Esa era la maldad. Oye, cuando nosotros no conocemos a Dios, estamos en el pecado. Ajá. Estamos pecando. ¿Dios está permitiendo eso? Uh-huh. ¿Dios lo está permitiendo el pecado Claro. en nuestra vida? Sí. Y así sean pecados chiquitos y grandototes. Bueno, pero lo está permitiendo, claro. Pero todo lo está permitiendo. Vamos a ver que eso también tiene un fin. Para usarlo, ¿no? Del cristianismo, los creyentes más genuinos también pecan y son pecadores. Exacto. Graves, y también Dios utiliza esos pecados para mostrarle a sus hijos cuánta maldad aún hay en ellos. Exacto. En la mañana también estaba escuchando algo como dijo Víctor, o sea, Dios permite todo eso precisamente con el propósito de que reconozcas tu maldad, que realmente tú eres pecador y que no eres bueno como muchos creen, porque muchos dicen, ay, es que yo soy bueno, ¿no? Porque se comparan en esa mente finita, se comparan con alguien que a lo mejor mató a alguien, que a lo mejor alguien robó, y entonces comparándote con ellos, crees que eres lo suficientemente bueno. Y entonces muchas veces, pues Dios permite eso para que te des cuenta que realmente no, o sea, que realmente eres pecador, pero también Dios se vale de eso para acercarte para hacerte más dependiente a Él. Ajá, y que reconozcas que necesitas a Cristo, ¿no? Que es el único que te puede salvar. Sí. Como el rey David, ¿no? En su Salmo creo que 139, de examíname, ¿no? Examíname, Señor. Finalmente, ¿qué sucede? Nos ha pasado, bueno, yo espero que nos esté pasando. Entre más conocemos de Dios, más nos damos cuenta de lo pésimo que somos. ¿Sí? Y quizás, si lo viéramos en una balanza, quizás estamos pues un poquitito más cerca de lo que Dios está formando en nosotros. Pero la verdad es que nuestros pecados se magnifican. ¿Por qué? Porque los estamos viendo más claramente a la luz de la palabra. Ahora, ¿Dios lo permite? Claro. Si no, hubiera hecho como con... ¿cómo se llaman ellos? En Hechos, los que mató así. Ananías y su esposa. ¿Pecaron? Zafira y Ananías. Sí. ¿Y los mató? ¿Así? Y ha tenido misericordia con Claro, nosotros. vamos a ver que uno de los atributos de Dios es la Pero paciencia. a ver, espérame, es que, ¿sabes Sí, qué? es difícil Es que a mí de o sea, perdón, pero es ¿Mm? que eso de la responsabilidad, tú sabes que a mí me cuesta. A compaginarlo todos. con la soberanía. A porque todos. No, mi cabeza no. Exponiendo Pero- exponiendo a MacArthur acerca de este tema, dice, a ver, mi finalidad no es que ustedes entiendan cómo va a jugar la soberanía con la responsabilidad. La finalidad es que acepten que no lo van a poder entender. Ay, no, pero no. ¿Por qué? Porque es una realidad. Es que imagínate, Es que, a ver. si condicionáramos a Dios para, te creo cuando lo entienda, antes no te va a creer. Pero Hay que tener cuidado con ese punto. Lo hago cuando ve algo que tú ya estás haciendo. Algo que nunca he entendido y siempre me pregunto si Dios nos conoce, bueno, desde chiquitos, desde que venimos naciendo. El ¿no? embrión, ¿no? Sabemos que traemos el pecado, pero sí, ¿por qué nos permitió pecar tanto, no? O sea, Vamos a ver. Tiene una finalidad. Tantos años, digo, tanto tiempo, o sea, cosas... Todo eso tiene una finalidad. no es que no- Todo eso tiene una finalidad. Dios es perfecto. ahora, No olvidemos que Dios actúa justo y siempre con justicia y con bondad. Ajá. es que es como si, a ver, Jessica, por supongamos Jessica, ¿no? O sea, es como si actuara, no sé, porque es su responsabilidad. Ujú, Entonces, es como si ella puede actuar de A o de B. ujú, Puede hacer esto o lo otro. ujú. Y entonces es como si Dios también tuviera un plan A o un plan B. O sea, No. si Jessica actúa de plan A, entonces ahí aplica... Dios no tiene plan B. Pero... Cuando cayó Adán, Jesucristo no fue un plan B. Siempre fue.
Porque ya Siempre fue ya su plan. sabía. Sabía que iba a pasar todo. ¿Qué es? A ver,